Ya se encuentra en vivo. Muy buenas tardes, papitos de CETAI. Estamos muy contentas de estar esta tarde con ustedes, queridas amigas y mujeres de éxito, y a todos nuestros seguidores. Sean bienvenidos a este espacio virtual donde tratamos de llevar aprendizaje, conocimientos y compartir entre todos las experiencias que nos sirven cada día para mejorar en estas circunstancias que tenemos que enfrentar. Estoy feliz de estar esta tarde con parte del staff de CETAI, con dos de nuestras destacadas psicólogas, muy queridas además por sus niños, por sus pacientes, por ustedes, a quienes les agradezco su profesionalismo y compromiso en cada uno de los años que hemos estado juntas y que seguimos trabajando a través de las plataformas virtuales. Está con nosotros la licenciada Gabriela Delgado, la licenciada Sandra Céspedes, quienes tendrán en unos momentos su intervención para presentar el tema que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Dejamos abiertas las redes para que puedan hacer sus consultas, sus comentarios. Estamos en estos momentos ya en plataforma de CETAI, Facebook en vivo y Mujeres de Éxito también. Entonces, permítanme presentar en este momento, antes de dar el pase a Sandrita y a Gaby, conversar un poquito con los papás, porque mi intervención va a ser en macro a los papitos. Tiempos de paciencia, tiempos de tolerancia, tiempos en los cuales tenemos que respetar los procesos de cada niño. Todos estamos enfrentando estas circunstancias que nos obligan a sacar nuestra mejor versión. Como papás, nuestra tolerancia, nuestra paciencia, así como a nosotros nos está costando esta adaptación a este sistema, los niños más, los niños mucho más, están extrañando mucho más a sus compañeros, les cuesta todavía acercarse a esta plataforma. Los adolescentes, nuestros jovencitos adolescentes están sufriendo mucho con este espacio porque no hay el contacto con sus amigos y también tenemos que tener paciencia con ellos, muchísima. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo a los papás siempre? Cultiven en ustedes esa tolerancia, esa paciencia. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo paciencia, no puedo darle esa calma a mis niños. Entonces, trabajen en su tolerancia, en su calma, en respirar, en buscar espacios para que ustedes se oxigenen también. Sepan que cuentan con el staff de psicólogas de CETAI como padres de familia de sus pacientes para que escriban un mensaje, estén en contacto con las psicólogas y ellas puedan apoyarlos también como adultos y como papás. Entonces, muy feliz esta tarde. Voy a dar la bienvenida a nuestra querida Gabriela Delgado. Gaby es una profesional especialista en psicología clínica, tiene una maestría en psicología clínica en la Cayetano Heredia, es especialista en niños con dificultades de aprendizaje, de conducta, es una de nuestras psicólogas, así como Sandrita, muy querida, y le vamos a dar paso en este momento. Ella va a compartir pantalla para hacer su presentación. Posteriormente a Gabriela tendremos a nuestra licenciada Sandra Céspedes. Sandrita es psicóloga clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual, especialista en niños, adolescentes y adultos también. Muchos años de experiencia y ustedes saben que en cada una de ellas van a encontrar no solo una psicóloga profesionalísima, sino un ser humano valioso a quien admiro y desde acá aplaudo desde el corazón. Gracias, chicas. La pantalla entonces y la plataforma para Gabrielita, quien empieza con los niños más pequeñitos. Empiezo, ¿verdad? Gracias, Sí, Yolita, por Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, yo soy la licenciada Gabriela y hoy voy a compartir con todos ustedes las ideas que creo que pueden hacer un poco más llevadera la tarea de regular el tema conductual, regular las conductas de los más pequeñitos, de 3 a 7 años, en este tiempo de pandemia, ¿no? Que de acuerdo a los motivos de consulta que ahora tenemos, es lo que viene siendo más difícil, ¿no? El tema de regular las conductas. Así que vamos hablando acerca de las ideas que he traído aquí para poder compartir con ustedes. Ya la pantalla está compartida, ¿verdad? A ver, un segundito que nos indique en pantalla. Ya está. Listo. Bueno, entonces he traído aquí algunas ideas que, como dije, pueden hacer un poco más llevadera esta tarea de regular las conductas de los más pequeñitos de la casa, de 3 a 7 años. Y la primera idea va en torno a hablar sobre los miedos que tienen los niños, hablar con ellos sobre sus temores. Yo creo que los niños confían, en quienes más confían es en sus padres. Ellos son su fuente de seguridad.
tanto a nivel físico como a nivel emocional, ¿no? Por lo que las recomendaciones que voy a dar a continuación creo que van a servir muchísimo. La primera creo que sería responder a sus preguntas de manera clara y honesta. Yo sé que es inevitable la pandemia, pero también se tiene que hablar sobre seguir las reglas, por ejemplo, ¿no? Como lavarse las manos, quedarse en casa. Entonces, de esta manera, que ellos vean que existen formas de actuar frente a esto y que no están perdidos. No solamente frente a esto, no están perdidos, sino que siempre buscar mejor. Validar sus sentimientos. Reconocemos porque creemos que sus sentimientos son auténticos. No los anulamos, no les decimos, creo que lo estás haciendo por fingir alguna cosa o por alcanzar alguna cosa, sino los validamos. Por ejemplo, diciéndole tranquilamente, veo que estás molesto porque no puedes salir a jugar, pero yo enseguida le propongo una alternativa y puedo negociar con él. Creo que en algunos casos sirven mucho las preguntas de guía. De la misma manera, entonces ahí empiezo a negociar con él. Y hay que mantenernos con sus seres queridos, a disminuir sus miedos. Con las personas que son más importantes para él, como son sus abuelos, que generalmente son figuras de gran apego, sus primos. Puede ser que los niños en realidad se preocupen mucho, por ejemplo, por un abuelo o abuela solo, algún familiar que vive solo. Herramientas tecnológicas pueden servir de mucho, ¿no? Hacer videollamadas, etcétera. Ahora, escuchamos mucho en consulta para enseñarle a los más pequeñitos a regular sus emociones. Esto es siempre un motivo de consulta. Entonces, para esto, creo que sirve mucho dar el ejemplo de cómo manejamos nosotros mismos como adultos nuestros sentimientos. Esto es porque el modelado es una de las mejores estrategias que podemos usar al momento de enseñarles a los más pequeñitos a actuar en situaciones difíciles, ya que ellos todo el tiempo nos están imitando, todo el tiempo hacen lo que nosotros como papás hacemos. Entonces, hay que hablar sobre cómo nosotros estamos manejando nuestros propios sentimientos primero, diciendo, estoy preocupada porque no puedo ver a tu abuelita, ya que no puedo visitarla. Entonces le muestro de una forma más clara que tenemos que buscar alternativas ante cada situación difícil y no solamente quedarme ahí o de repente quejarme de esta situación difícil, sino que le estoy mostrando que tomo acción sobre esto. Tengo también otra idea y es avise a su hijo antes de salir de la casa. ¿Por qué? Esto lo dije así de manera muy remarcada porque creo que el tema de anticipar es algo que sirve mucho para reducir la ansiedad y la preocupación de los niños. Siempre lo recomiendo mucho. Hay que darles un mapa de lo que va a suceder, diciéndoles a dónde vamos, cuánto vamos a tardar, qué es lo que vamos a hacer. Si nosotros como papás, como guías de ellos, les demostramos que va a suceder esto que les estamos diciendo, tenemos que prevenir, obviamente, dentro de lo que puede, ¿no? Porque no podemos controlarlo todo tampoco. Pero si verdaderamente les demostramos que sucede lo que les estamos diciendo, entonces ellos se van a sentir mucho más seguros. Ya no van a creer que las cosas pueden salir de control. Sucede mucho que aunque parezca lo contrario, en realidad a los niños la idea de tener un adulto que le dice qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que viene, le da mucha seguridad, le da la sensación de que él no tiene que tener el control, seguro, mucho más tranquilo. Pasamos a la parte de practique la disciplina positiva, que es la siguiente.
practicar la disciplina positiva? Bueno, en este tiempo todos estamos mucho más ansiosos, ¿verdad? Preocupados durante la pandemia. Entonces, es posible que los niños más pequeños en realidad no tengan palabras para describir lo que sienten, como nosotros lo hacemos, ¿no? Hablamos con nuestros amigos, hablamos de nuestras preocupaciones, pero es más probable que los más pequeñitos se porten mal para exteriorizar su estrés, por ejemplo. Su ansiedad o su miedo en realidad lo muestran a través y estas conductas que pueden ser desadaptativas, por ejemplo, a su vez puede que estresen a los papás, ¿no? Pueden causar estrés a sus papás o a sus cuidadores. Entonces, algunas maneras de las que podemos nosotros agenciarnos para ayudar a nuestros hijos más pequeñitos a manejar sus emociones y sus preocupaciones, las tengo aquí, ¿no? La primera, creo, sería dirigir su mala conducta. A muchos niños se portan mal en realidad porque puede que no tengan otra cosa que hacer, a veces están aburridos o no saben otra cosa que hacer. Entonces, si tenemos que buscar tengo ocupados, podemos proporcionarles, por ejemplo, juegos creativos que involucren a toda la familia en un determinado tiempo, por ejemplo, durante el, ¿no? Incentivarlos a que ellos busquen en qué ocuparse, digamos, en su creatividad. Otro consejo sería dirigir su atención. Es una herramienta poderosa para resaltar y hacer notar su buen comportamiento. Esto es un reforzador social. Elogiarlo por sus buenos intentos, por sus logros, y además cuando no lo está logrando, también hay que explicarle lo que estamos esperando de ellos, lo que espero a continuación que él haga, así tienen las cosas más claras. ¿Sí? Podemos emplear también recompensas y privilegios para reforzar las buenas conductas. Por ejemplo, una buena conducta puede ser llevarse bien con sus hermanos, que normalmente no se daría en épocas menos estresantes, pero no sé que en esta situación, y esto es reforzar sus conductas, ¿no? Acá hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que estas recompensas que le demos tienen que tener un valor equivalente al esfuerzo que le llevó realizar su conducta. No le podemos dar una recompensa desmesurada, tampoco le podemos dar una recompensa muy pequeñita, ¿no? O sea, tiene que ser en relación al esfuerzo que él tuvo que él llevó a cabo para poder realizar determinada conducta. Entonces ahí tenemos que ser muy juiciosos. Muy importante también usar cosas obligadas. Esta herramienta es una herramienta de disciplina. Funciona mejor cuando advertimos a los más pequeñitos de cosas que tienen que dejar de hacer, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, les decimos que si no dejan de hacer aquello que es inadecuado, entonces vamos a tener que hacer una pausa obligada. Aquí siempre hay que recordarles lo que hicieron mal. En muy pocas palabras y con la más mínima emoción que sea posible. Es decir, con una emoción neutra, si es posible, ¿no? Le recordamos lo que está mal para que ellos sepan claramente lo que hicieron mal. Y luego tenemos que apartarlo de la situación en un periodo previamente dispuesto. Para los más pequeñitos yo creo que 1 minuto a 2 minutos está bien. A esto le llamamos tiempo fuera, como una estrategia para eliminar conductas que no esperamos de él, ¿no? Desadaptativas. Y aquí resalté algo muy importante. No use el castigo físico. Las nalgadas, los golpes y demás formas de castigo físico suponen en realidad un riesgo, ¿no? Una lesión. Y definitivamente en ninguna de sus formas son eficaces.
pues el castigo físico lo único que podría enseñarle a un niño pequeño es que su papá o su mamá no es capaz de controlar sus emociones y que necesita de la agresión para solucionarlo. El castigo físico no solo tiene que ver con el dolor que le causa a un niño físicamente, sino con el daño que estamos generando a futuro, inculcándole que a ese pequeño la idea de que las personas me den respeto, para merecerme el respeto de las personas, necesito agredir. Y bueno, ya sabemos a dónde nos lleva ese tipo de pensamiento, ¿no? A cosas muy negativas. Otra idea muy útil es estructurar el día, los horarios. Esto es parte de una rutina saludable. Con el cambio de las rutinas, en realidad, que hemos tenido todos, los niños en especial han perdido sus motivaciones, aquellas motivaciones intrínsecas que tenían yendo al colegio, saliendo al parque, etc. Entonces, establecer horarios diarios y hacerlo de manera visual sirve mucho. Y tiene mucho que ver con la idea que compartí anterior sobre el hecho de participar, lo que les da mucha seguridad, ¿no? A los niños más pequeñitos, reduce su ansiedad cuando saben qué es lo que va a suceder y están seguros de que así será. Entonces, para esto sirven mucho los horarios. Y por último, puse aquí algo muy, muy especial, que es cuide de sí mismo. Es la siguiente. Cuide de sí mismo. Bueno, en realidad, cuidar de nosotros mismos como padres físicamente, comer saludable, hacer ejercicios, dormir lo suficiente, buscar formas de desestresarme y tomar descansos. Y si hay más de un padre en la casa, si fuera posible, turnarse para cuidar a los más pequeñitos. Hay que recordar que podemos parar y respirar hondo cuando nos sentimos muy estresados y cansados, que es bastante común cuando estamos al cuidado de niños muy pequeños. Es más fácil en realidad en esta etapa de los niños que los papás se sientan agobiados frente a un problema, están cansados. Entonces es bueno hacer una pausa para preguntarnos, ¿el problema que tengo representa realmente un peligro inmediato? ¿Cómo me voy a sentir mañana respecto a este problema? ¿O esta situación va a ser permanente o va a pasar rápidamente? Y bueno, yo estoy segura que después de obtener mis propias respuestas, en realidad la perspectiva puede cambiar. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero poder haber solucionado algunas dudas y sobre todo influenciar de manera muy importante sobre las decisiones que en adelante tomen sobre el tema que tiene que ver con cómo intervenir y manejar las conductas de los más pequeñitos en este tiempo de pandemia. Gracias. Excelente, Gavisita. Acá tenemos una pregunta de una mamita que nos dice, ¿qué es lo que se busca con ese minuto del tiempo afuera? Ya, con esta estrategia de tiempo fuera tiene como finalidad eliminar aquellas conductas que son negativas, aquellas conductas que no quiero que mi niño tenga, ¿no? Aquellas conductas que quiero desaparecer, eliminar, ¿no? Es una técnica de condicionamiento conductual. Lo usamos para eliminar conductas desadaptativas. Estamos con el niño, ¿es ese minuto estamos con el niño afuera o él está solito allá? El En adulto debe realidad, acompañarlo. cuando los niños son muy pequeñitos, para llevar a cabo esta técnica, en realidad creo que se lleva a cabo un proceso de adaptación, donde podemos tener varias etapas. Al principio vamos a tener que llevarlo con nosotros para que él entienda que existe un momento después de una rabieta, por ejemplo, un momento en el que él tiene que reflexionar, pero al principio no lo va a entender, porque no sabe, no lo ha aprendido. Entonces yo como papá al principio lo llevo y lo acompaño y estoy con él, ¿no? En medida de lo posible físicamente, hago que él trate de estar solo, pero obviamente yo tengo que estar ahí porque al principio no lo va a lograr, no lo va a comprender. Pero como todo proceso de adaptación, se va logrando el aprendizaje poco a poco, ¿no? Así que yo poco a poco me voy a ir dando cuenta de que él está siendo capaz de comprender qué significa ese tiempo. Así que cuando él haya logrado el aprendizaje, va a comprender que ese tiempo es
una pausa para Sí. poder estar tranquilos y poder continuar. Excelente, Gaby, muchísimas gracias. Si hay preguntas luego, nos van a hacer llegar para el final. Y de pronto aquí sí, recomendarles a los papás, como bien dijo Gabriela, ¿no? No podemos siquiera pensar que el castigo físico puede ser solución de nada. Siempre les digo a los papás, o sea, mira tus manos, esas manos son para acariciar. Mira las manos de tus pequeños, compara tu mano y su manito. Nunca puede ser para castigar. El castigo físico de ninguna manera, papitos, de ninguna manera. Tenga la edad que tenga tu hijo. Para eso conversamos, para eso dialogamos, para eso encontramos espacios para poder encontrar apoyo. Muchísimas gracias, Gabriela. Entonces, en este momento vamos a darle paso a nuestra licenciada Sandra Céspedes. Sandra va a enfocar el tema desde los 8 a los 13 añitos. Vamos con los niños más grandecitos. Entonces, ahora con Sandrita. Sandra, muchísimas gracias. Vamos con los niños más grandecitos, Yoli, así es. Vamos. Gracias, Gaby, por las buenas sugerencias para los papás, nos vienen súper bien. Y bueno, en mi caso, quiero hablar de los más grandecitos, ¿no? De los chicos a partir de los 8, 9, 10 años, 13, 14 años también. Y quiero empezar hablando de este grupo de niños, teniendo en cuenta ciertas diferencias, ciertas características propias de la edad, porque no podemos hablar de los niños en general, digamos, sin tener en cuenta que hay diferencias en el desarrollo madurativo también, ¿verdad? En este caso, los niños y los preadolescentes, que abarcan las edades que les indiqué, desde los 8, 9, 10, 12, 13 años, tienen un pensamiento más lógico. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos debatir con ellos a nivel de pensamientos un poco más que con los niños que son más pequeñitos, que recién están aprendiendo ciertas cosas, como el lenguaje, ¿no? Entonces, también es importante que a esta edad los chicos ya empiezan a reconocer que no necesariamente tenemos que pensar o tener la misma perspectiva todas las personas, ¿no? Cada uno tiene sus propios pensamientos, ¿ok? A nivel del lenguaje también, tienen un lenguaje más complejo, y esto es también relacionado al punto 2, que es la habilidad para solucionar los problemas se potencian. Si bien es cierto, todavía están en constante aprendizaje, a tener mayor autocontrol y seguridad, hay aspectos en los cuales sí pueden manejar resolución de conflictos, ¿de acuerdo? También es importante precisar que son niños o casi adolescentes que se pueden expresar y reconocer sus propios sentimientos y también las del entorno. A estas edades también aparecen emociones nuevas como la culpa, la frustración, el resentimiento. Entonces, al ser nuevas emociones que experimentan estos niños, es posible que no haya un correcto manejo, un correcto autorregulación, si se quiere, de ellos. Entonces va a tomar un poquito más de tiempo, pero finalmente lo pueden conseguir. Se interesan más, este punto también es importante, por sobresalir o ser tomados en cuenta dentro de un grupo social. Es decir, los niños ya se juntan con los niños, las niñas con las niñas, no siempre, por supuesto, pero en algunas ocasiones ya empiezan a buscar sus propios grupos y sentir que pertenecen a un grupo, ¿no? Que son aceptados, que son valorados por su grupo social del colegio, de cerca de su casa, los hace sentir a ellos bien consigo mismos. Y por último, adoptan conductas prosociales, que quiere decir que dejan de verse ellos como el centro de toda la atención, ¿ok? Ya no son niños tan egocéntricos, sino que más bien son un poco más empáticos, pueden mostrarse más empáticos frente a su grupo de pares o sociales, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, que quiero detenerme un ratito para hablar acerca de este punto, que creo que es importante y que ustedes como papás, como mamás, o si de repente no son papás aún, analicen hace unos meses atrás cómo era un poco nuestra vida, ¿verdad? Cómo eran nuestras rutinas, qué actividades comprendíamos, en el caso de los papás, cómo era nuestro día a día en el trabajo, llevando a los chicos al colegio, de repente despidiéndonos del esposo muy tempranito. Todas estas rutinas que nosotros como adultos hemos tenido a lo largo de los años se han paralizado de un momento a otro, de golpe, ¿de acuerdo? Y de hecho es muy frustrante también, sobre todo al inicio de esta situación que vivimos, fue muy frustrante,
para los niños también, ¿de acuerdo? Porque se han perdido, o mejor dicho, están perdiéndose de algunas situaciones que para ellos son importantes. En la siguiente diapositiva van a ver algunas de estas actividades, algunos de estos eventos. Pierden, por ejemplo, o mejor dicho, no están teniendo oportunidades en el colegio, con las mises, con los otros compañeritos, ya no tienen estas actividades extraescolares que iban de repente involucrados a los deportes, los chicos que practicaban fútbol, básquet, gimnasia, ¿no? Las actividades también, las fiestas infantiles, que para los niños era algo de mucha satisfacción, donde se reunían con los otros amiguitos fuera del entorno escolar, tampoco lo están viviendo. Y por último, también coloqué ahí las reuniones que podemos tener en la familia, ¿no? Ya no solamente con la familia nuclear, sino también con los abuelitos, los primos, los tíos, que eran actividades para los niños importantes, ya no las están viviendo hoy en día. Entonces, como coloqué en el cuadrito amarillo, todo esto puede generar en estos niños emociones, ¿de acuerdo? Y emociones desagradables, como la frustración, como la tristeza, confusión también, ansiedad, porque detrás de la ansiedad también hay pensamientos de repente negativos o de catastróficos acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Y también, por supuesto, irritabilidad. Hay cambios en el estado de ánimo que generan a su vez cambios conductuales, ¿ok? Los niños pueden mostrarse hoy en día, los niños que están en casa todo este tiempo, un poco más rebeldes, tal vez si nuestro hijo, nuestra hija normalmente no era un niño rebelde, pues puede mostrar un poquito más de rebeldía. Otros se pueden encontrar o sentir sumamente retraídos, ¿de acuerdo? Aislarse en su cuarto. Bueno, los más grandecitos que tal vez tienen más contacto con el uso del celular, pueden estar solo en el celular, ¿de acuerdo? Hay llantos también, pesadillas, alteración del sueño e inclusión, algunas veces también del apetito, ¿de acuerdo? Entonces es importante analizar y observar que existen cambios, pero todo pasa o de alguna manera empieza por estas emociones que se van generando en los niños progresivamente, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros como adultos, ¿qué podemos hacer frente a estas situaciones? ¿Qué podemos hacer frente a estas conductas que están apareciendo en los más chicos de la casa? Y hablo de adultos porque no solamente son los papás los que pueden intervenir en que hayan algunos cambios, sino también los abuelos, los tíos, con quienes más cercanos tenga la relación el niño, ¿de acuerdo? Y uno de los puntos principales que yo considero es generar oportunidades para el diálogo, ¿de acuerdo? Generar oportunidades para el diálogo en familia. Y como lo mencionaba Gaby hace un momento, empezar por nosotros, validar nuestras propias emociones, qué es lo que estamos sintiendo como papá, como mamá, ¿de acuerdo? Como tío, como tía. Y empezar con un yo me siento triste, me siento de repente un poco fastidiada, fastidiado. Es importante que nosotros generemos esto y más que nada en estas edades, porque permite estrechar el vínculo con nuestro hijo, con nuestra hija. Ya cuando llega la adolescencia, como lo comenté en líneas arriba, los papás, mejor dicho, los adolescentes van a recurrir de repente al amigo, a la amiga, y si nosotros en etapas previas no generamos o no potencializamos la comunicación con nuestros hijos, definitivamente no nos van a ver como el soporte emocional que queremos, ¿de acuerdo? Entonces sí es importante generar oportunidades para el diálogo. Ese es un primer punto que creo que sí es necesario. Empecemos por nosotros. Ahí coloqué una imagen a manera de dibujo, que lo encontré en internet, y es una frase de un psiquiatra reconocido, que es Rudolf Dreikurs, y dice, un niño necesita ánimo, así como una planta necesita de agua, ¿ok? Y a manera de agua, de gotas de agua, caen algunas frases muy positivas, como por ejemplo, eres única o único, sé que podrás, aprecio tu ayuda, confío en ti, vamos a hacerlo juntos, te quiero y gracias. Analicemos qué tanto esto se da en casa, qué tanto podemos decirles a nuestro hijo, independientemente de la edad que tengan, ¿verdad? Cada cuánto les podemos decir este tipo de frases en donde el niño, la niña sienta que son apreciados, que son queridos, que confiamos en ellos y que les damos las gracias por las cosas que hacen, ¿de acuerdo? Entonces, me parece muy importante empezar por uno y luego ir aceptando las emociones que van teniendo los niños. Podemos también, a manera de frase, se me ocurre,
incitar al diálogo, ¿no? Yo voy a esperar a que tú quieras hablar conmigo. Yo voy a estar aquí en mi cuarto cuando tú quieras hablar. Lo podemos hacer. De esta manera creo que vamos a empezar a cambiar, inclusive a nivel de pensamiento, algunos pensamientos que de repente son autoderrotistas, de repente son muy negativos acerca del futuro, y eso podemos irlo cambiando desde casita. El segundo punto, que es mantener las rutinas claras, en realidad yo lo coloco, entiendo de que ya han pasado cerca de 5 meses, entonces hay muchas familias que ya se han ido adaptando a los cambios que conlleva el estar en casa, pero aún así es importante mantener ciertas rutinas con los chicos que van desde los 8 años en adelante, que sepan que todo está bien porque yo ya tengo mis horarios tanto para las actividades escolares, así como para oportunidades de distracción, que en este caso tienen que ver pues con los juegos que pueden haber en familia, con los juegos que yo puedo compartir conmigo mismo, o inclusive con otros amigos en red, amigos que conozcas, por supuesto. Entonces generemos rutinas también para despertarse, para acostarse, para ver la televisión, para hacer uso del celular, porque considero que no podemos privar a los chicos del todo en cuanto a los aparatos electrónicos. Ellos vienen con una parte tecnológica de por sí, entonces no podemos quitárselas de todo, pero sí podemos darle un adecuado control al uso de los aparatos electrónicos. La relajación también lo he considerado un punto importante porque, como mencioné arriba, muchos de estos chicos practican deportes, en su día a día practicaban algún deporte, tenían alguna actividad extracurricular y de alguna manera necesitan canalizar su energía. Entonces, a través de la relajación, a través de otras actividades, de repente hacer ejercicio en casa, que generar una rutina, podemos también canalizar esa tensión y esa ansiedad que puede estar teniendo este chico, este adolescente, este niño. ¿Ok? Otro punto importante, y sobre todo para los niños más pequeños, he colocado fomentar la comunicación con su entorno social, que es tan importante de esta edad, a través de videollamadas, de mensajes, de algún correíto, de algún mail, hacer posible por parte de los papás que los niños interactúen. Lo he visto a lo largo de estos meses que los chicos, inclusive en las mismas clases, buscan hablarse con sus compañeritos. Entonces busquemos que no sea en la misma clase, sino que sea posterior a ello, o generar un día de la semana en que puedan comunicarse mediante videollamadas, que se vean, que se comuniquen, que hablen, que se muestren, aunque sea la habitación, pero que puedan manejar este tipo de contactos con ellos a pesar de que no se puedan ver personalmente. Y un último punto, continuar con los límites y normas en el hogar, ¿de acuerdo? Es preciso que los límites se mantengan desde que son muy chiquitos, ¿no? Hay que impartir límites, consecuencias, aplicar refuerzos, pero también podemos instaurarlos ahorita que estamos en casa. Y aquí se me viene una idea que hace mucho tiempo compartíamos, ¿no? Las personas siempre andamos quejándonos que no tenemos el tiempo, que no tenemos la posibilidad de estar en casa, de poder educar, que estamos en el trabajo, que estamos fuera. Bueno, ahora tenemos el tiempo de hacerlo, tenemos la oportunidad de sentarnos, de compartir, de generar alguna reunión. Yo lo llamo reuniones comunicativas, ¿no? Con los hijos, independientemente de la edad que tengan, y platicar con ellos. Van a sacar mucha información valiosa de sus hijos. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad, hagamos lo posible para que cuando esto pase, cuando la pandemia pase, cuando este confinamiento que estamos viviendo todos pase, nos preguntemos, oye, realmente cómo fue mi participación como mamá, como papá, como esposa, ¿no? Como hermana. Preguntémonos eso, si realmente estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿de acuerdo? Y en la siguiente diapositiva, que ya la última, coloqué un poquito de lo que ya les había estado compartiendo, ¿no? A través de las emociones. Y he colocado lo siguiente: hablar de lo que sentimos es una estrategia que promueve la regulación de las emociones de los niños, adolescentes y también de los adultos. Evitar entonces esconder o ocultar lo que sentimos, siendo modelos para que ellos puedan expresar su sentir. ¿Okay? Yo creo que es muy importante partir de eso, y de esta manera, una vez que comprendamos y el niño reconozca la emoción que está sintiendo, va a poder regularla, va a poder manejar correctamente esa emoción sin que llegue a ser demasiado intensa. ¿De acuerdo? Igual, si es que no está de más, si es que consideran que hay algunas conductas que, a pesar de lo que de las estrategias que proponemos,
no están siendo del todo trabajadas, no está de más recurrir a un especialista, a una persona que pueda guiar mejor y orientar mejor a los papás. ¿Sí? Muchas gracias. Sandra, muy clarita también tu explicación. Y una mamá te pregunta, Ujú. ¿cómo puedo organizar mi día entre los hijos, mi trabajo y la casa? ¿Qué sugerencias Ujú. nos da? Bueno, de hecho, como les comentaba hace un ratito, ¿no? Los chicos en un inicio, cuando recién se dio todo este tema de la cuarentena, había muchas dudas, no sabíamos bien el tema de los horarios los chicos. Ya con el tiempo, me parece que en los colegios han establecido horarios fijos y los chicos tienen que basarse un poco en ello, ¿no? En las mañanas, que sean sus horarios, sus momentos para estudiar, sus momentos para concentrarse, que además es el tiempo que ellos están más concentrados, que pueden dar todo de sí a medida que va pasando las horas. Es más comprometedor hacerlos que estudien, que repasen, que puedan estar concentrados. En paralelo, siempre les digo a los papás, generemos calidad en el tiempo que compartimos. No es mucho el tiempo, bastan unos 20 minutos, pero bien dados, en donde podemos hacer un juego de mesa, donde podemos conversar con ellos, de la edad que veo yo a estos niños, en realidad sí se puede conversar con ellos y generar un espacio para el diálogo y también tener, por supuesto, momentos para el trabajo, el teletrabajo que muchos de nosotros estamos llevando a cabo. Pero sí se puede hacer con un poquito de organización. ¿Verdad que sí? Muy de acuerdo contigo. Para Gaby, me dice una mamita, ¿cómo puedo corregir a un hijo de 4 años si tengo un hijo mayor que es adolescente? ¿Cómo corregir? O sea, entre el pequeñito y el grande. ¿Cómo le ayudamos con el pequeñín? Claro, bueno, en realidad, si tenemos ya generalmente los papás tienen estilos, ¿no? Diferentes estilos de sus formas de criar a sus hijos, pero en realidad la forma en que nos dirigimos a un niño de 3 años será muy diferente a la forma en que nos dirigimos a un adolescente, ¿no? Probablemente cada uno de ellos debe tener, no probablemente, cada uno de ellos debe tener normas y reglas distintas porque van acorde a sus exigencias sociales, cognitivas, de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces yo creo que siempre debemos mantener nuestro mismo estilo, como por ejemplo, siempre le muestro a todos mis hijos mis convicciones, mis ideas, las normas que tenemos en casa, pero no será la misma manera en la que le exijo algo a un niño de 3 como la forma en que le exijo algo a un adolescente, ¿no? Ahora, siempre surge mucho la duda sobre qué tan importante es la relación entre los hermanos, porque ahora en tiempos de pandemia, como lo mencioné durante mi exposición de manera muy coloquial, ¿no? Sucede que los chicos tienen muchas discusiones y a los papás les agobia mucho esto. Es propio de que la convivencia ha aumentado, ¿no? Porque en realidad dentro de la normalidad los chicos cada quien tiene sus actividades, ya llegan cansados y comparten ya menos tiempo, pero sí es muy importante ponernos a trabajar en esta convivencia porque la relación entre hermanos fortalece mucho las habilidades emocionales que tendrá en futuro el pequeño. Es como un entrenamiento que tienen los pequeños para practicar empatía, practicar habilidades emocionales, eh, Claro, y un montón sí tenemos que ponernos a trabajar. claro que sí. De pronto queremos aportar algo ahí, Sandrita, con esta Sí, mamá que tiene el adolescente y al pequeñito. sí, de acuerdo con Gaby también, con su apreciación, porque son niños diferentes, entonces definitivamente los límites van a ir de acuerdo a la edad, pero también es importante que los límites se manejen desde lo más temprano posible, ¿no es cierto? Tratar de aplicarlos cuando son pequeños, porque cuando ya son más grandes, digamos, ya tienen sus propios sistemas de creencias, ya tienen instaurados sus propios pensamientos automáticos. Igual yo creo que va en proporción un poco de los refuerzos y de las consecuencias que de muy chico ha ido aprendiendo, pero sí, o sea, válido totalmente. Claro que sí, claro que sí.
Y también es importante mencionar aquí que si bien es cierto tenemos un hijo muy pequeño y un hijo adolescente, no hay fórmula mejor que dar con afecto, corregir con afecto, ¿no? Esa es la única fórmula, nada de violencia, nada de exigencias que van más allá del momento en el que estamos viviendo, mucha templanza, mucha coherencia. Por acá nos pregunta la señora Cecilia Basalar, ¿cómo hacer para que un niño pequeño atienda en sus clases virtuales? Un niño pequeño, no sé, Gaby, Sandrita. Sí, bueno, recuerdo que al inicio de la cuarentena estábamos dando algunas recomendaciones a través de nuestra página y justo ahí yo decía que tenemos que empezar, bueno, en ese tiempo era empezar, ¿no? Pero ahora yo creo que lo que tenemos que hacer como padres es enseñarles con el ejemplo, que si es que es muy pequeñito, dije también durante mi exposición que el modelado para mí es la mejor, es lo que tiene que hacer, porque ellos nos imitan todo el tiempo. Entonces, si yo le demuestro que estoy como papá familiarizado con la tecnología, él me ve que estoy también trabajando, porque muchos papás están haciendo el trabajo virtualmente, remoto, o sin maneras que él me vea de algún modo familiarizado con la tecnología, el uso de la computadora, de la tablet, de la herramienta que él utilice. El tema de las rutinas, el tema de anticiparle también qué es lo que yo espero de él para que cumpla. Las rutinas dentro de un horario estructurado para que él tenga claro qué es lo que se espera que él haga durante el día. También sirve mucho. En realidad, si no funciona una estrategia, continúo con la otra, y si no funciona esta, entonces busco otra estrategia. Pero tenemos tantas, ¿no? Nunca podemos, creo que no es válido decir, no, ya no puedo hacer nada con él porque no funciona. Siempre podemos utilizar diferentes formas de inculcarle una conducta, de enseñarle algo nuevo. Excelente, Gaby. Nos pregunta Milagros, ¿cómo ayudo a mi hijo de 12 años con déficit de atención y le exijo que no se distraiga a la hora de clases? Bien, bueno, creo que ese es para mí. Para ti, Yo creo que parte mucho de eso, ¿no? Dejemos de verlo como una exigencia. Hay que hablar con el niño en un momento en que se pueda hablar, pues es que considero que es tan importante generar reuniones, momentos para conversar de todo y así salir poco a poco con este tema del estudio. Porque si tú lo planteas como una exigencia, el niño va a entender que se lo estás imponiendo tú, no necesariamente que él lo debe aprender para que le sirva a él, ¿de acuerdo? Sino que lo está haciendo porque la mamá se lo está imponiendo, o el papá, o alguien, o el profesor. Entonces es muy importante generar concientización en el chico, independientemente de la edad que tenga, y que poco a poco vaya entendiendo de que este es un proceso, que para poder comprender, es como un canal, ¿no? Para poder comprender toda la información, es esencial de que esté atento. Y esto a su vez le va a traer consecuencias positivas a futuro, porque el estar atento, el comprender lo que está estudiando, va a traer consecuencias como, no sé, un reconocimiento, que él se sienta a gusto consigo mismo, que aprendió algo nuevo, ¿no? Y eso lo va a hacer sentir cada vez más seguro de sí. Más gratificado, entonces, que ¿no? partamos de que no sea una exigencia, sino que más bien sea una concientización con el mismo hijo. Así es. Y de pronto para completar a los papitos, nuestros niños, si ya tienen un diagnóstico de TDAH, por ejemplo, cualquier diagnóstico que ellos tengan, continuar con sus tratamientos si lo tienen, porque esto es un proceso. Entonces, el niño con déficit de atención probablemente esté con algún tratamiento y continuar con sus terapias de aprendizaje también. Mucha paciencia, mucha tolerancia, mucha flexibilidad. Todos tenemos que manejar este concepto. Nos pregunta por aquí, también del niño adolescente, que quiere salir y se irrita al no dejar que salga de casa, ya que la mayoría de sus amistades se juntan y él también quiere ir. Entonces la mamita no está de acuerdo en que el niño salga.
Claro, en este caso volvemos, ¿no? Para ellos qué tan importantes es el tema del grupo social. Justo me has hecho acordar que hace unas semanas conversaba con un adolescente y me decía lo mismo, ¿no? Me estoy perdiendo este año, mi último año, me estoy perdiendo muchas cosas, ¿no? Me estoy perdiendo mi fiesta de promoción, me estoy perdiendo mi viaje de promoción, los quinceañeros, etcétera. Y es que en realidad es eso, ¿no? Para ellos son cosas que se están perdiendo. Pero a mí me parece interesante centrarnos también en qué es lo que estamos ganando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ganar al estar en casa, al estar protegiéndonos en casa, al de repente tener papás, abuelitos, personas que son de repente vulnerables? ¿Qué ganamos al quedarnos en casa? Yo creo que ganamos más de lo que perdemos, ¿de acuerdo? Porque tenemos salud, estamos bien. Entonces, explicarle esto a los adolescentes también es un buen recurso, ¿no? De que nos estamos cuidando y que esto va a pasar. Cada día falta menos para que esto termine. Entonces, la idea está en que lo manejemos, que podamos conversar con ellos y que ellos entiendan bien este concepto. Actitud, papitos, actitud. En vez de pensar en lo que pierdo, quiero pensar y ver las cosas con una actitud positiva, lo que sí estamos ganando. Es difícil para el mundo entero, no te está pasando a ti, le está pasando al mundo entero. Y mientras más unidos estemos en familia, mientras más cohesionados estemos con nuestros hijos, entendiendo su pesar, entendiendo su malestar, su frustración también, compartiéndola y validando, como dicen nuestras especialistas, vamos a lograr que ellos también participen con nosotros de nuestras mismas emociones, de la alegría, del entusiasmo y de lo positivo. Y hay muchas preguntas, voy a hacer una última para Gavisita. Me dice una mamá, ¿qué puedo hacer si mi hija ya empezó a decir que se frustra cuando no le salen sus ejercicios de matemáticas? 7 años. Ella, La frustración ya empieza, ¿no? claro, ya empieza probablemente a decir lo que le dijeron, ¿no? Te estás frustrando probablemente o lo que sientes es frustración. Entonces, ella, 7 años es una edad en la que los niños ya reconocen muy bien sus emociones, saben en qué estado están, ¿no? Y nuevamente aquí volvemos al tema del modelado. Creo que lo repito mucho, pero es la mejor estrategia que tenemos. Manejo mis sentimientos, ¿no? Con ejemplos. Lo que yo hago para manejar mis sentimientos es lo mismo que probablemente ella o él haga para manejar sus sentimientos. Pero no solamente eso, es muy difícil mostrarle en el momento cómo superar esa frustración. Hablo del momento en el que se está dando, ¿no? Aquí es muy importante el tema de la carga emocional. En un momento de frustración, un niño tiene un nivel de emoción bastante alto, ¿no? Tiene una emoción fuerte, ¿no? Con mucha frustración. Si yo respondo a esa frustración con una emoción también fuerte, cólera, ira, no sé, irritabilidad, estoy sobrecargando la situación, ¿no? Lo que tengo que hacer es responder con una emoción más neutra. Pues si yo 1 o 2 emociones fuertes va a explotar, ¿no? Lo que tengo que hacer es responder con una emoción más neutra y mostrarle que sí se puede mantener la calma frente a la adversidad, ¿no? O sea, hay un momento difícil, sí se puede mantener la calma, yo lo estoy manteniendo, porque si bien es cierto, ese es un problema que tú estás resolviendo, pero yo también lo puedo resolver contigo, ¿no? Sí es algo muy difícil. Algo Así es. que Sí, agregar así Sarita. cortito nada más es que la frustración es una emoción como cualquier otra. Entonces no podemos invalidarla, no podemos decir no te frustres, ¿de acuerdo? Lo que hay que trabajar es en la tolerancia a esa frustración, es decir, a controlar un poco la intensidad de la emoción. Y empieza mucho por los papás, ¿no? Porque a veces el papá es el que se inquieta cuando ve que su hijo se está frustrando, pero él está aprendiendo a regular también esa emoción, que relativamente es nueva. Entonces, es también aprender, enseñarle a ser tolerante a la frustración. Y eso lo podemos manejar incluso con pequeños ejercicios. No sé la edad de la niña, pero, por ejemplo, si es muy 6, chiquita, o 7 bueno, más o añitos. menos, sí, está bien.
Entonces a esa edad, por ejemplo, podemos demorar un poquito en entregarle algo que ella está pidiendo, ¿no? O que está pidiendo con mucha intensidad. Demorar un poquito, trabajamos a nivel de tolerancia, ¿no? No tanto frustración, pero a nivel de tolerancia sí, y puede ayudar en el tema de espacios, de esperar un poquito más, de ser tolerante, de manejar, a veces en el juego perdemos, nos frustramos, ¿no? Entonces enseñarle de que no siempre se puede ganar, a veces hay que esperar, ahí no siempre vamos a ganar, no siempre vamos a perder tampoco. Entonces es un tema de aprender en cuanto a la tolerancia a la frustración, porque la frustración lo vamos a sentir siempre, todos, en algún momento de nuestra vida. Claro que sí, excelentes consejos entonces de las psicólogas para ustedes, papitos. Este espacio, conversando con las psicólogas de CETAI, lo vamos a mantener, va a ser un espacio abierto para que cada 15 días, una semana sí, una no, podamos encontrarnos por aquí con sus psicólogas, puedan hacer sus consultas, escríbanos al Facebook de CETAI. Acá tenemos a las dos licenciadas que esta tarde nos acompañaron, está Gabriela Delgado y Sandra Céspedes, síganlas también en sus redes, son psicólogas, parte del staff de CETAI, y estamos felices de haber compartido una tarde con ustedes. Chicas, muchísimas gracias, ha sido una hora de aprendizaje, de conocimiento, de compartir experiencias, y lo manejamos así, un conversatorio bonito, y se llama entonces nuestro espacio Conversando con las psicólogas de CETAI. ¿Qué les parece? Entonces los vamos a esperar muy pronto, pónganse en contacto con nosotros, ¿no? Que sea un espacio así bonito, muy cálido, para que ellos puedan encontrar un momento de tranquilidad. Sepan ustedes que, y lo digo siempre a mis alumnos de psicología en la universidad, a mis pacientes, nosotros los psicólogos estamos para servir, no para servirnos de la profesión, estamos para servir. Y ustedes que son pacientes nuestros, que son nuestros seguidores, saben muy bien el trabajo que tenemos hace 16 años en el Centro de Tratamiento de Apoyo Integral. Entonces, todas nuestras psicólogas son profesionales de primerísimo nivel y estoy feliz de tenerlas con nosotros en CETAI. Chicas, que les vaya muy bien. Gracias. Nos estamos encontrando en unas semanitas. Gracias a todos los seguidores y estamos en contacto. Sigan haciéndonos las preguntas por interno, vamos a estar en contacto con ustedes. Bendiciones, nos vemos pronto. Gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Había una última pregunta por aquí, pero bueno, las preguntas las vamos a ir respondiendo por interno.